Y ya mismo nos vamos a la primera nota del día de la fecha. Estuve leyendo este fin de semana un libro que la verdad me gustó muchísimo, y no lo digo porque su autor esté del otro lado de la línea, pero la verdad es que bueno, a veces deja sin palabras algo, por eso la tenemos ella para que nos cuente. Del otro lado del teléfono está la señora Ana María Boglio. Ella es abogada, especialista en filosofía y derechos animales, representante para Argentina y fundadora de Anima. Es también una comprometida activista por la liberación animal, y ya mismo le decimos hola para que no espere más en el teléfono. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás? Hola, Malena, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un placer para nosotros tenerte aquí, y ya mismo queremos empezar a hablar de La voz de los otros, tu segundo libro, porque recordemos a quienes no te conocen que primero escribiste un libro llamado Veganismo y tu segunda obra es La voz de los otros. Bueno, tengo que decirte que en realidad es al revés. Lo que pasa es que Veganismo ha tenido ha superado las expectativas mías incluso, pero en realidad La voz de los otros, que es un libro de literatura, de narrativa, es del año 2004, y Veganismo, práctica de justicia e igualdad, es del año 2009. Perfecto. Así que mi primer libro es La voz de los otros, y ahora es como que está teniendo así un revival, porque, bueno, se empiezan a entender algunas cosas, quizás por el segundo libro, o porque la cuestión de los animales, La voz de los otros y la cuestión animal fue incluso una conferencia que di, empieza a tener mucho peso, ¿no?, en lo que es lo que yo considero la cuestión ética del siglo XXI. Bueno, corregido mi error, Ana, ¿por qué escribiste La voz de los otros? En realidad no hay un porqué, en el sentido de que todos los cuentos son fruto de un acto de inspiración o un rapto de inspiración, o como quieras llamarle. Es decir, no es que yo me propuse decir una serie de cuestiones relacionadas con la justicia, la no violencia, la condición humana en general y todo lo que tratan la ecología, todo lo que tratan los diversos cuentos a través de ese formato, sino que vinieron realmente a mí como una inspiración ya desde el principio, ¿no?, incluso con el suspenso que en general tienen todos esos cuentos. Lógicamente, cuando uno pasa después a escribirlos, utiliza determinadas técnicas narrativas, se le quiere imprimir determinada musicalidad, y ahí en ese trabajo sí de escritura no puede aparecer otra cosa que no sea lo que son los temas que a mí me movilizan, ¿no? Entonces ahí sí aparecen, pero de una manera que no está dada como puede estar en un ensayo o como es Veganismo, práctica de justicia e igualdad, porque ahí uno sí está enseñando, está transmitiendo conocimientos, está divulgando, haciendo crítica y análisis y dando su opinión sobre el tema. Claro, este libro es más literario. Yo que conocía textos tuyos, pero ya más de documentales, si se quiere, claro, me sorprendió, sí. Pero digo, para bien, leerte escribiendo de manera literaria. Es otro género, siempre me gustó la literatura, posiblemente si no hubiera tantas cosas por las que luchar, me hubiera dedicado más a poder seguir escribiendo novelas y cuentos, pero bueno, estoy en esto y me comprometo desde todos los lugares, o sea, en definitiva La voz de los otros termina siendo igual una literatura comprometida, pero mi idea es que pueda disfrutarse a través del placer de la lectura, que es lo que busca el que está leyendo literatura. Sin ni hablar, pero además, bueno, yo que tuve la suerte de poder leer La voz de los otros, encuentro esto que vos decís, tu compromiso se encuentra en cada uno de los relatos. Particularmente a mí hay uno que me gustó mucho que se llama Lo que vendrá, que bueno, no vamos a adelantar demasiado de lo que cuenta Lo que vendrá para que todos aquellos que tengan ganas de leer el libro no les arruinen ni el final, ni en principio, ni nada por el estilo. No les vamos a contar el final, pero no importa de repente contar un poco de qué trata, en el sentido de que igualmente o sea, uno busca, el lector busca leerlo y sumirse adentro de ese personaje, porque o sea, hay varios cuentos que tratan sobre el tema de los animales. Vamos a ponernos ahora en este tema, ¿no? Sí. Lo que vendrá tiene mucho que ver con el autoritarismo, tiene que ver con los temas del poder, tiene que ver con la opresión y la dominación que ejercemos sobre otros, e incluso sobre o sea, sean animales humanos o no humanos, y sobre el tema del agua. Ahí está el agua como símbolo, ¿no?, de lo que estamos haciendo con el medio ambiente, y la
manera en que un recurso que nos va a faltar nos va a afectar a todos, ¿por qué y desde dónde sale eso? Es decir, yo creo, y ahora vuelvo un poquito a la voz de los otros, ¿no? En el cual es el lugar máximo de los simbolismos que plantea la protagonista cuando se encuentra con Maxi. La protagonista se llama Laura, se encuentra con Maxi después de muchos años, no sabemos bien por qué se separó él, por qué se fue afuera, pero bueno, era un noviazgo así de adolescencia. Ellos se reencuentran y ella se reencuentra un poco con toda la idea de que tal vez se pueda salvar esa relación, pero han pasado muchos años en el interín, y durante todo ese encuentro, que es en realidad un desencuentro, ¿no? Que es una noche en Buenos Aires por distintos lugares, ella va escuchando voces que le hacen pensar en algo, pero ante lo que va viendo en él, que es el símbolo de la sociedad que esclaviza a los animales sin reflexionarlo siquiera, que pudiendo, sin necesidad de hacerlo, es decir, no necesitamos utilizar a los animales como medios para nuestros fines, podríamos vivir absolutamente sin usarlos como entretenimiento, vestimenta, y sin embargo lo hacemos. Entonces ella ve que ni siquiera hay una reflexión en él, y está muy emocionada y muy conmocionada. Entonces esas voces que van apareciendo son en realidad la voz del animal trotando ante la palabra que se ocultó. El animal trotando ante la palabra que se ocultó, es el verso de Celan, que está en el epígrafe, y que él se lo dedica a San Francisco de Asís, Celan, víctima de campos de concentración. Entonces, cuando ella llega a su casa y termina esa noche, ahí sí aparece la fuerza de la voz de los otros. Ella, en el primer párrafo que escribe, de lo que va a hacer al otro día la conferencia que va a dar, y que se llama, fíjate, el ser animal, sí. Entonces ahí sí aparece la voz de los otros con toda su fuerza. Por eso ella dice que están gritando aunque no podamos escucharlos, ¿no? Porque además a lo largo de todo el relato, cuando él, por ejemplo, le regala una piel, o cuando ella recuerda cosas que tenía en su casa hechas con animales, ella como que, a ver si yo lo entendí bien, no sé si ella es ella o es la voz de los enmudece, pero ella sí. Sí, no, digo, ella enmudece porque... bueno, obviamente yo busqué todas las cosas, ¿no?, en él, porque es un símbolo de la sociedad que discrimina y que pone en forma de mercadería a los animales. Entonces él es un símbolo de todo eso. Entonces, ante esa fuerza de lo que ella ve en él, no puede ni siquiera poder empezar a hablar. Claro, y aparte es como si lo justificara en algún punto, como diciendo... No, ella trata de darse cuenta de que no es el lugar para hablar, porque todavía no pierde la esperanza la pierde, porque no lo puede creer. Entonces, no de casualidad, él también viene de Inglaterra, que es un lugar, fíjate que ella hace algunas menciones a cuestiones sociopolíticas, uh-huh. ¿no? Él ha estado en un país que no de casualidad es caro a la América colonial. Sí. Entonces son todas esas cuestiones relacionadas con esa indiferencia ética de él, que también se suma a un decir, bueno, a ver, este río está contaminado y el Támesis no está contaminado. O sea, esas relaciones que se van produciendo, que también a ella la colocan en una situación de estar acá en Buenos Aires, ¿no? Y hablar también desde ahí. Ni hablar. Bueno, yo poniéndome en el lugar de ella, no, creo que tampoco, o sea, a veces es muy complicado. Claro, eso es lo que le pasa al activista. Entonces, por eso ella decide callarse, porque hay veces que el activista se tiene que callar y encontrar el momento oportuno. Ella todavía está, a lo largo del encuentro está haciendo un duelo, y recién cuando termine ese duelo ella dice, no, acá es donde tengo que hablar, y él me va a escuchar, pero me va a escuchar desde donde lo tengo que decir, porque si lo hubiera dicho en ese momento, se hubiera enredado con la situación emocional que había entre ellos. Claro. Entonces ella limpia ese esquema para poder después, y además porque es también la manera en que ella también dice no, es decir, que dice sí al fin de esa relación y no a poder seguir justificando esto por más que ella hubiera estado enamorada. Sí, y algo que es una decisión también de vida que hace ella en esos momentos, porque él vuelve a buscarla. Y sí, bueno, escuché por ahí, viste esa frase que dice, los que comparten colchón en algún punto comparten la opinión, y entonces es como que
Que no podía compartir colchón. Claro, si ella se hubiera quedado con él, claro, colchón, vivienda, es todo un es tema esto. de la fuerza de lo que es para ella la defensa de los animales, ahí no tiene ninguna vuelta para dar, ¿no? Y sabes, Ana, a medida que fui leyendo, lo que me pasaba, no sé si fue tu objetivo, pero era como que cuando escuchaba algunos de los nombres de los personajes de estos cuentos, a veces era como que aparecía esta igualdad entre animales y humanos que uno no sabía si estabas hablando de un animal o si estabas hablando de un humano, y por ahí queda a nuestro criterio pensar si es uno o si es el otro. Me pasó esto con lo que vendrá, con el cuento de Bora, que Bora, sí, de Bora, claro, no sabemos claro. si es un animal, si es un o ser humano. O una niñita pequeña, o qué pasó ahí. Tal cual, claro. digo, pero a la larga, y cuando llegamos al final, es igual de tremendo si hubiera sido un animal o una nena. Entonces eso... Claro, porque apunta justamente, y esto espero que también se va a transmitir, tal vez en forma mucho más específica en mi próximo libro que voy a publicar este año, a la sensibilidad, a lo que siente cada ser, lo pueda expresar o no en palabras. Sin duda. Y Ana, si tuvieras que elegir uno de todos los relatos de este libro, por el motivo que sea, ¿cuál sería? Creo que por la forma de cómo está escrito el cuento y que me gusta mucho, podría ser el primero, que es La callejuela interna y también La voz de los otros, pero por la fuerza en cuanto a al compromiso con la causa que yo llevo adelante, que es la de los derechos animales, sería La voz de los otros. El cuento inspiró una obra de teatro que hizo un amigo activista también y vegano, él se estaba por ir a España, y entonces me dedicó una pequeña obrita inspirada en este cuento, que en realidad es muy difícil de pasar al teatro, por eso no pudo hacerlo, porque es un cuento para cine, pero cuando él hace un contrapunto entre una actriz y un director, realmente cambia el fin y la laura de esa obra de teatro que se llamaba Victoria Vegana. Uh-huh. Termina explotando, pero ¿por qué? Porque ahí no estaba la emoción de por medio. Entonces él muestra en el director el discurso del odio, que es el discurso del miedo, porque en realidad todo lo que tiene que ver con desarmar, deshacer todo lo que hace a la opresión, a la injusticia social y a la injusticia con los animales, significa cambiar nuestro estado mental y nuestro estado del corazón y nuestro estado de conciencia, como decía Benjamin, hacia la conversación como técnica de entendimiento civil y a los medios no violentos, ¿no? Que son la delicadeza, la simpatía, el amor a la paz, la confianza, y bueno, un montón de cosas más que podríamos añadir cada uno. Sí. Ana, quienes quieran adquirir este libro, es un libro que, bueno, a mi forma de ver, es para relajarse, leerlo tranquilo, no es de esos libros de vamos en el colectivo apurados, lo leo un poquito, no. Todo lo contrario, porque los cuentos son muy densos e incluso cada situación, que es una situación de repente muy que le podría pasar a cualquiera, pero que los personajes se ponen al límite, están en situaciones límites, a veces hasta al punto del suicidio o de matar o de perder la cordura, y hay una gran emocionalidad ahí, por eso hay mucha densidad, pero después, más allá del relato de vida común, hay grandes preguntas de por medio, como por ejemplo en La duda está el tema del libre albedrío, es decir, en todos los cuentos hay mucho para después reflexionar. No, y además, digo, si bien nos tenemos que sentar relajados o en un lugar tranquilo, o para esos días de lluvia, viene genial, también lo que a mí me gusta es que te deja reflexionando, pero es una lectura súper, digo, hay que sentarse tranquilo, pero es una lectura fácil de hacer, no es que es un libro complicado que vamos a decir, uy, no, me duele la cabeza, lo tengo, no, sí, por eso te decía hoy que está hecho como para que guste la lectura, que es lo que la función de la literatura es decir las cosas de manera bella. Y podés elegir, ¿no? Hoy leo un relato, mañana otro, y no es que si dejas, cortás en una parte después tenés que retomar, entonces claro, está buenísimo. totalmente. ¿A dónde lo adquirimos, Ana?
Mira, el libro está agotado en las librerías, a mí me quedan algunos ejemplares cuya venta es a beneficio de Anima, así que pueden entrar en el sitio de Anima y pedirlo por el formulario, o pueden entrar en la página del libro en Facebook, La Voz de los Otros, que está como comunidad, o de repente pueden contactarme a Otra Mirada, @animaorar, o Otra Mirada, @aniaboglio.com. Y bueno, vamos a tratar de hacérselos llegar.